Momento en a buenas horas para charlar en este ratito con Carlos Federico Talavera, portavoz de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy Y, bien. y también saludamos a Luz Marina Morera, vocal de la Junta de Gobierno de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias por Fuerteventura. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, encantado de verles a los dos, de poder hablar como decía, ¿no? De fiscalidad, de diferentes eventos que van a tener lugar y también, pues como ya he contado y en alguna ocasión también hemos hablado con Carlos, pues esa edición, ¿no? De los premios, de la sexta edición de los premios de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. Pero lo primero es, si podemos resumir de manera, yo creo que adecuada, ¿no? Para quienes nos están siguiendo al otro lado y pedagógica, eh, ¿cuál es la labor que desempeñan? ¿Quién se lanza? Bueno, yo que soy el portavoz, ¿no? Vale. A ver, la labor de la asociación está constituida como una asociación profesional. Uh -huh. Una asociación profesional que tiene como objetivo la defensa de los intereses profesionales de sus asociados. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros como asociación también entendemos que dentro de la defensa de los intereses de los asociados está la formación continua de los profesionales de la asesoría fiscal. La asesoría fiscal es una materia que es cambiante, muy cambiante, y es necesario estar actualizados permanentemente. Nosotros organizamos, pues mira, el año pasado fueron más de 20 sesiones, más de 20 jornadas sobre distintas figuras tributarias, algunas jornadas más amplias, otras más reducidas, muy concretas, pero en definitiva, esa sería esa sería la parte más que la gente puede ver, que los anuncios de las jornadas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que también dentro de nuestros objetivos asociativos está el conocimiento, la divulgación y el conocimiento del derecho tributario, ¿no? Vale. Del derecho tributario. Y no solo para los asesores fiscales, sino para toda la sociedad. Es una labor, digamos, social. O sea, en ese marco se inscribe lo que tú comentabas ahora, lo de los premios, ¿no? Ajá. Porque se dan unos premios a profesionales, a profesionales de la asesoría fiscal, pero también se dan premios a estudiantes de grados superiores y a profesionales de la enseñanza, de la docencia y de la investigación bueno, que también si presentan sus trabajos a la asociación, de acuerdo con las bases que están establecidas, pues se dan. Esos trabajos además se publican, están editados, ya Sí. los anteriores convocatorias ya están publicados los trabajos, y eso en definitiva un poco la asociación se mueve por ese tipo de cosas. Luego tenemos más cosas, mira, Sí, sí. convenios con entidades públicas y privadas para favorecer la situación de nuestros asociados, etcétera, etcétera, ¿no? Yo Eh, creo que convenios con la agencia tributaria, participamos en foros de la agencia tributaria, tanto estatal como autonómica, para, digamos, limar las asperezas que surgen en el trabajo diario, ¿no? Luz Marina, ¿se le ha quedado algo a Carlos? ¿Consideras que ha sido una buena explicación de lo que hacen? Sí, sí, ha explicado todo. Él siempre se explica muy bien. Bueno, los asesores fiscales, la asociación, intentamos facilitar la labor tan compleja que tenemos los asesores fiscales. A veces nos vemos un poco desprotegidos con la administración porque son muchas las dudas que se plantean, normativas y demás, y no tenemos, nos sentimos a veces que cada vez más la administración se está implicando, nos sentimos a veces un poco desprotegidos, cuando después la responsabilidad que se nos deriva puede ser muy grande en errores, equivocaciones y demás. Entonces, no cabe duda que dado el continuo cambio en normativa fiscal, sobre todo en normativa fiscal, que es a lo que nos dedicamos, sobre todo en la Asociación de Asesores Fiscales, tenemos que estar en continuas jornadas, poniendo, actualizando, hablando de todos estos cambios normativos y bueno, pues Eh, la labor esa un poco es el resumen, además de colaborar en este caso con lo que estaba hablando Carlos, del experto que hacemos normalmente la Asociación de Asesores Fiscales junto con la Universidad de Las Palmas, de lo cual también nos sentimos muy orgullosos, y los trabajos que estamos promoviendo a nivel fiscal y cada vez tienen un índole más amplio. De hecho, una de las que ganó uno de los
los concursos fue una chica de Península, de Madrid, Ujú. y creo que pertenecía, no sé, a la Universidad de Madrid, no recuerdo Ah, bien. Y bueno, cada vez son más los trabajos. Al principio eran poquitos, pero vamos claro. teniendo más, se nos va conociendo más, vamos, en el Pe- ámbito nacional mm, y se van presentando más trabajos desde la península, porque al principio solo era en Canarias. claro. Pero sí, estamos creciendo y creo que hacemos una labor muy importante para esta profesión. Bueno, a tenor de lo que decía Carlos, Luz Marina, entiendo que aparte de todo lo que tienen que leer a diario, ¿no? Bueno, del trabajo que ustedes realizan, todas esas actualizaciones les obligan a estar completamente al día de cualquier novedad que haya, de algo bueno, que pueda afectar, ¿no? A todos los clientes que tienen o también a todos los casos que llevan, etcétera, etcétera, porque claro, como se te pase la mínima, ya estás desactualizado y a lo mejor pues, se puede venir Sí, abajo cualquier expediente, ¿no? sí, sí. Mi marido siempre me decía, oye, tú antes te dedicabas más a leer, ¿no? Novelas y tal. No tengo ganas de leer en absoluto. Porque es que prácticamente todos los días tenemos que estar leyendo normativas fiscales y claro, ahora que además vienen muchas más impuestas desde de la Unión Europea, pues se incrementan aún más todavía. Claro, ni siquiera en verano, ¿no? Entiendo que todo esto al final no hay descanso, con lo cual eso de No, leer no, muchas literatura. veces aprovechamos pues precisamente los descansos, ir en aviones y para poder leer y actualizarnos, sí, sí. Y por supuesto participar en cursos. Claro. Sí. Tremendo. Bueno, Carlos, a tenor también, ¿no? De toda esta información, ¿no? Que estamos recabando al respecto de la asociación, claro, va a ser, si no me equivoco, en marzo cuando acojan en Fuerteventura uno de los mayores foros, ¿no? Sobre fiscalidad municipal, que cómo se va a organizar y cuál va a ser la estructura que va a tener para también conocer un poquito, ¿no? De manera, digamos, clara y pedagógica, como decíamos antes, lo que van a hacer en este foro. Bueno, vamos a ver, en principio el foro, estas jornadas que son 2 días, 12 y 13 de marzo, están enfocadas a la tributación local, básicamente la tributación de los ayuntamientos, ¿no? Aunque también hay algunas entidades que también tienen su organismo tributario, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en las Islas Canarias tenemos un fenómeno, o sea, al ser isla, pues cada isla tiene su cabildo y en algunas islas los cabildos han asumido una gestión tributaria que es la de la recaudación. Por ejemplo, en Canarias, en Gran Canaria, por ejemplo, hay una entidad dependiente del Cabildo que es la que se encarga de la recaudación en muchos ayuntamientos. Hay otros que no, hay otros que la mantienen, digamos, directamente, ¿no? Pero, claro, tener esa gestión tributaria, tenerla unificada es digamos, un gran invento, ¿no? Pero ¿qué ocurre? En el ámbito tributario municipal, han sucedido en estos últimos años varios hechos importantes, hechos que tienen que ver con figuras tributarias que parecía que estaban consolidadas en el tiempo, de hacía tiempo, pero que sentencias de los tribunales europeos y del Tribunal Supremo pues han obligado a modificar los criterios, ¿no? Entonces, una de las primeras ponencias precisamente es la situación actual de la tributación local. Víctor Manuel Sánchez Blázquez es un profesor catedrático de la Universidad de Las Palmas, es además presidente del Tribunal Económico Administrativo Municipal de Las Palmas, Sí. y esa es la primera ponencia que tenemos, ¿no? Claro, eso es una revisión de la actualidad, ¿no? De en qué estado está. Seguramente que yo hablo de esto y el ciudadano común no sabe, pero estoy hablando de un impuesto que es la plusvalía municipal, que en Vale. realidad no se llama así, se llama impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, pero claro, si todo ese rollo, mejor decir plusvalía, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso fue un masazo tremendo para las administraciones públicas, para las Ujú. administraciones locales, dio lugar a reclamaciones, devoluciones, etcétera, etcétera, y Eh, incluso a la paralización de la recaudación. Este tipo de cosas se enlazan luego con otras, y estoy haciendo un pequeño resumen sí. de lo que son las jornadas, ¿no? Se enlaza con otras que tenemos de candente actualidad. Una de ellas es la digitalización o la informatización o la modernización de todas las estructuras tributarias, tanto desde el punto de vista de la liquidación de los impuestos como de la recaudación. Y luego otra que ya viene machacándose desde hace tiempo es la defensa de los contribuyentes, la, el derecho que tienen los contribuyentes a tener un trato justo, equitativo, etcétera. No enfrentarnos
a lo que Hobbes, el filósofo británico, llamaba el leviatán del Estado, ese monstruo que lo puede todo. Sí. Porque aunque un ayuntamiento nos pueda parecer una entidad pequeña, forma parte del Estado y como tal tiene unos recursos en sus manos que pueden amargarle la vida a cualquiera. Si te hacen una liquidación y siguen, pues puede ser muy, muy duro esa situación. Entonces, frente a eso, surgen instituciones estatales también, como puede ser el Consejo para la Defensa del Contribuyente, etcétera, que atemperan esa rigidez o esa dureza de la legislación tributaria, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver y todo eso en relación con la tributación local. Hay cosas, estas jornadas no solo están dirigidas a los asesores fiscales, que en definitiva siempre serán los destinatarios principales de las jornadas de la asociación, sino también, y esto es muy importante conocerlo y que lo sepan los interesados, a los funcionarios de la administración local. O sea, aquellos funcionarios que están en un ayuntamiento y que están trabajando con recaudación, con liquidación de impuestos, tanto sea de plusvalía como sea el impuesto de bienes inmuebles o las tasas o lo que sea, pues todos estos funcionarios también necesitan esa actualización. O sea, también ellos están también igual que nosotros, o sea, locos. Sí, claro. Por ejemplo, uno de los casos a lo mejor más recientes, no sé, Luz Marina, si a lo mejor está adecuado a lo que estaba contando Carlos, puede ser esa tasa de basura que muchos hablan de basurazo, que claro, que si no me equivoco los ayuntamientos tienen que poner en marcha y a lo mejor pues todos esos funcionarios, ¿no?, de los que hablaba Carlos, pues se ven también ante una nueva situación que es cómo gestiono todo esto. Sí, esta nueva tasa de basura, precisamente lo que estábamos hablando antes, es una directiva europea y muchos, pues claro, ahora se preguntan qué va a pasar, ¿no? Un poco por hablar un poquito del mínimo de ella, porque ya se explayarán los ponentes hablando de esto, es un poco desde Europa se nos dice que se les exige a los ayuntamientos, porque hasta ahora era un poco voluntario del ayuntamiento el cobrar esa tasa por basura o no. Y de hecho en el ayuntamiento al que yo pertenezco, al de La Oliva, pues pagamos 30 euros anuales por recogida de basura, lo que es la basura domiciliaria, y se exige desde Europa que al menos lo recaudado cubra el coste del mantenimiento y de todo el servicio prestado. Serán premiados aquellos ayuntamientos en los que haya una separación de residuos, serán premiados en la hora de pagar un menor coste por esta tasa domiciliaria. Bueno, pues eso es un poco así por arriba lo que es el resumen de esta tasa. Los impuestos municipales, a mí me parece, como majorera, estoy muy, muy contenta de que se celebren aquí estas jornadas. Siempre estoy en la Junta protestando de que en las Islas Menores no se nos hacen tantas. Es normal, somos menos. Y bueno, y luego la complejidad para que la logística, los aviones y demás, las conexiones de los ponentes, que normalmente muchos de ellos vienen de península, otros están aquí en Canarias, en las islas capitalinas, entonces siempre más fácil hacerlo en Gran Canaria o Tenerife. Pero desde la asociación estamos intentando que las islas menores, no solo ahora en este caso Fuerteventura, sino las otras, se vean beneficiadas de estas jornadas, ¿no? Y bueno, los tributos municipales para mí es un tema, vamos, súper bueno de tratar. ¿Por qué? ¿Por qué sobre todo? Porque desconocemos y los asesores estamos un poco también acomodados a que como es los ayuntamientos los que hacen el propio cálculo de todos los impuestos, del IBI, de la basura, de la plusvalía, aunque ahora la plusvalía tiene dos opciones, pero siempre los cálculos los hacen los ayuntamientos. Nosotros los asesores no tenemos que hacer esos cálculos, por lo tanto, la gente pregunta y muchas veces no sabemos pues, qué tipo se aplica, qué base se usa, y me parece muy, muy interesante el tema que se ha elegido para la jornada. Es verdad lo que dice Carlos, vamos a promover desde la asociación y con el apoyo del Cabildo. Si me lo permites, quiero agradecer a Dolores Alicia García Martínez, la presidenta, y a la vicepresidenta Nuria Cabrera Méndez el apoyo prestado para la celebración de estas jornadas en Fuerteventura. Y nada, estamos de verdad muy, muy orgullosos de que se celebren aquí. Serán, no sé si lo saben, en el Palacio de Congreso, donde se van a celebrar, y son abiertas, no hay que hacer ningún pago por asistir a ellas.
lo que estaba comentando Carlos, perdón, es muy interesante para todos los departamentos de recaudación de los ayuntamientos, no solo, por supuesto, de Fuerteventura, sino el de todas las islas y, por supuesto, de Península. Claro. Sabemos que los billetes de Península aquí son más caros para viajar, pero a veces no vienen gente de Península. También personal de cabildo, empresarios, clientes nuestros, de los asesores que los vamos informando y esperemos que tengan una gran aceptación por parte del público y sean un éxito. Aparte de lo interesante, ¿no?, que van a ser las jornadas, Luz Marina, lógicamente irse al paraíso, ¿quién te va a decir que no? Jueves, viernes, y ya que estoy, pues me quedo el sábado y el domingo, ¿no? O no me voy a ir de Fuerteventura sin haber estado un ratito por las playas y dando un paseo Además, por el Puerto. sol parece que quiere salir, así que... Y si no sale no pasa nada, bastante bonito es el entorno, ya sea nublado, ya sea soleado, como para no perderse la oportunidad también de disfrutar, de aprender, pero darse una vueltita por la isla y encima, pues, comer carne de la buena y... La isla está muy bonita ahora después de la Sí, lluvia. sí, es verdad que está bien verdita. Carlos, otro asunto también importante, aparte de las jornadas, lo decíamos antes, es esa convocatoria nuevamente de los premios que sacan adelante, ¿no?, desde la asociación y que ya llega a su 6ª edición, con lo cual ya después de un recorrido de 5 ediciones llegando a la 6ª, entiendo que también con crecimiento exponencial positivo de aceptación, de conocimiento, ¿no?, también de que existen estos premios y, como decía también Luz Marina antes, incluso, ¿no?, con gente de fuera que quiere competir también y sumarse a este proyecto. Sí, a ver, los premios yo creo que ha sido un acierto de la asociación porque es irse hacia afuera, o sea, es volcarse hacia la sociedad, lógicamente, la parte de la sociedad que puede estar interesada en una cuestión tan árida como puede ser los impuestos, ¿no?, y la contabilidad y ese tipo de cosas, pero ha sido un gran acierto porque ha puesto en las universidades, no solo, como decía antes Luz Marina, no solo en las universidades canarias, sino también hasta en Madrid, ¿no?, y en alguna otra, pues esa posibilidad de presentar un trabajo y obtener un premio que tiene una dotación bueno, que es interesante, no te va a resolver la vida, evidentemente. Para estudiantes son 3.000 euros y para profesionales y para docentes investigadores son 5.000 euros, ¿no? Y claro, ya te digo, es muy interesante porque ha habido efectivamente un crecimiento en la presentación de los trabajos. El jurado del cual yo me honro en pertenecer es bastante exigente con los trabajos. No hemos dejado alguna vez desierto el premio porque nosotros creemos que los trabajos deben tener un rigor desde el punto de vista del estudio, del análisis y tal, que tiene que ser bueno, tiene que tener un nivel alto. Sí. Y bueno, por ejemplo, en la 5ª convocatoria, que ahora mismo he estado precisamente calificando los trabajos que se han presentado, pues se nota que prácticamente todos tienen un mejor nivel que al principio, ¿no? Yo creo que también al haberse publicado los trabajos anteriores, pues la gente ya ha ido viendo cómo son, cómo tiene que presentarse y tal, y se han puesto las pilas, ¿no? Y a nosotros nos llena de satisfacción. Quiere decir, primero yo creo, labor social, por decirlo de alguna manera, que significan estos trabajos de fomentar el estudio de las cuestiones tributarias en donde debe estudiarse, que es en la universidad, que es en la docencia, que es en la investigación, y también entre los compañeros. O sea, nosotros insistimos tanto en las jornadas, las charlas, las mesas redondas, los seminarios, porque queremos fomentar el estudio crítico de las normas para poderlas luego aplicar. Hay que tener en cuenta que el asesor fiscal muchas veces la función que hace no solo es la de hacer una liquidación de impuestos y presentarla, sino defender posturas o interpretaciones legales que pueden estar en contradicción con la que tiene la misma la administración tributaria, la agencia tributaria, la inspección de Hacienda. Y entonces, para poder defender esas posturas que son distintas, hay que estar formado. Y una manera de hacerlo es con estos trabajos que en definitiva no dejan de formar parte de esa doctrina
en general, cuando se habla de las fuentes del derecho, pues se habla de la jurisprudencia, de la ley, ¿no? La ley, la jurisprudencia y también la doctrina. La doctrina, digamos, que aparece en los textos, por ejemplo, de profesores, de catedráticos de universidad, etcétera, etcétera, y también lo que se publica en publicaciones especializadas, profesionales. ¿Por qué? Porque eso tiene un valor, eso es una manera de interpretarlo, y eso la administración pública, cuando tú alegas, oiga, es que se publicó en tal sitio, se ha publicado por el catedrático no sé qué, se publicó tal cosa, pues eso el actuario, el inspector o la administración pública que sea, lo tiene que considerar también, tiene que analizarlo, porque puede ser una visión muy interesante que luego, si tenemos que llegar, desgraciadamente, al juzgado, pues los jueces lo van a mirar y te Claro, van a decir, pues sí, pero ¿qué es capacidad tienen hallar, ustedes? es buscar, No, no, iba a ¿perdón? decir qué capacidad tienen ustedes para, digamos, estar en contra de una norma, ¿no? Porque como dices, tiene que haber pensamiento crítico, esta es la norma, esta llega, pero ustedes también pueden paralizarla, me refiero en ese sentido, decir, oye, esto no lo veo yo claro, no me gusta a lo mejor cómo hay que ejecutarlo, ¿pueden frenar algo? Bueno, sí, a ver, es que las normas jurídicas, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Las normas jurídicas, una vez que salen impresas en el boletín oficial, ya tienen casi casi vida propia. ¿Por qué? Porque ahí puede haber distintas interpretaciones de la misma norma. Vale. Entonces, claro, cuando estamos hablando de liquidación de impuestos, pues hay una interpretación que hace la Inspección de Hacienda o la misma gestión tributaria, ¿no? El mismo Departamento de Gestión Tributaria, que no tiene por qué ser la que nosotros consideramos correcta, ¿no? Y entonces, por eso es por lo que existe, incluso ya por parte de la administración ya, o del Estado, se ofrece la posibilidad de alegar, de recurrir, de reclamar, etcétera, etcétera, y por supuesto ya de presentar los recursos judiciales correspondientes, ¿no? ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos en un momento determinado sostener una postura que va en contra de la postura del gobierno, nada más y nada menos, ¿no? Y te pongo un Claro. caso muy, muy, muy típico que pasó hace ya tiempo. Antiguamente no se permitía, en los matrimonios no se permitía hacer una declaración separada, había que hacer la declaración siempre conjunta. Bueno, hasta que un individuo, yo siempre digo que me honro ser graduado social por ese individuo que cogió, era catalán encima, y el tío dijo que él no tenía por qué hacer una declaración conjunta con su mujer. Y entonces se empeñó, presentó una reclamación, llegaron al Supremo y en el Supremo le dio la razón. Y había que hacer, se puede hacer declaración separada. Entonces, esto es una lucha de un ciudadano contra el leviatán del Estado, como dije Claro. antes, ¿no? Pero claro, con los recursos que el Estado pone, porque no puede ser de otra manera. Un Estado de Derecho tiene que dar a sus ciudadanos la posibilidad de recurrir y de acudir a una de las instancias como es la judicial para ver si el Estado Claro. o la administración está aplicando correctamente las normas. Voy a poner la papa caliente entonces ahora en manos de Luz Marina. Luz Marina, ¿hay alguna norma que a ti te gustaría combatir y decir, bueno, no la veo yo del todo óptima para que los asesores fiscales la ejecutemos? Bueno, hablando en materia de tributos locales, que es lo que ahora las próximas jornadas, lo que va a tratar, yo un poco estoy en contra de la plusvalía que se le cobraba a los que heredan, diríamos, ¿no? Porque la plusvalía es un impuesto que paga el vendedor al vender una propiedad, el transmitente de la propiedad. Y claro, el que recibe la herencia la adquiere, no la está transmitiendo. Por lo tanto, yo veo un poco de controversia. Sí es verdad que sé de algunas sentencias que se ha peleado por ello y las han ganado. No las conozco en su totalidad, pero siempre sí le digo a la gente, yo de hecho, hablando un poco de con que si las normas se pueden cambiar o no, hombre, yo pienso que sí se pueden cambiar. Lo que pasa es que la unión hace la fuerza y desde la Asociación de Asesores Fiscales, a lo mejor unidos con otros colegios, colegios de economistas, gestores, lo que sea, pues sí, sí, sí que creo que se pueden cambiar las normas. De hecho, sabemos que en Canarias hubo un periodo, a mí me tocó pagar por el impuesto de sucesiones y eso fue un periodo corto y se cambió. Estuvo ahí que se cobraba, porque si no, y también pagué por la plusvalía municipal por haber heredado. Claro. Eh, con lo cual, me parece que se puede pelear, Sí. sí, y puede ganarse también. Eh, en cuanto a lo que comentaba Carlos antes, sí, me llamó la atención lo del catalán
Es que los catalanes cuando se casan, creo que su régimen, el primero es el de separación de bienes, incluso. Sí, No es el gananciales como el sí, nuestro, ¿no? si no me equivoco, sí es verdad que lo oí hace no mucho y es verdad que lo tienen como norma, ¿no? Si no me equivoco, o sea, ya de Es entrada. bastante lógico que lo hagan por separado. Es una cuestión que viene históricamente el Reino de Aragón, pues el régimen económico matrimonial es el de separación de bienes y no el de gananciales, que es el de aplicación en el resto en el territorio del derecho civil común, digamos. Yo, al hilo de lo que decía Luz Marina, o sea, a mí se me ocurre en el ámbito tributario, actualmente en el ámbito local, tenemos una novedad muy interesante que está surgiendo por ahí como hongos, que es la tasa turística, ¿no? La mal llamada tasa turística, porque en realidad es un impuesto. Y entonces yo me cuestiono varias cosas. Yo me cuestiono la capacidad legal, normativa que tiene un ayuntamiento para crear un impuesto nuevo. Yo sinceramente me lo tengo que estudiar, yo tengo que decir que, pero de entrada me repugna un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una tasa, como creo que lo decía antes Luz Marina, una tasa, y además es una de las cuestiones que está en las jornadas, ¿no? Es cuando tú pagas al ayuntamiento o a una administración pública o cualquiera por algo que hace la administración, ¿no? La recogida de basuras, pues es una tasa, ¿no? Vale. Tienes que pagarla. O la expedición de un título. Hay un gasto que hace el ayuntamiento al expedirte un título. Muy relativo, pero es así, ¿no? O, por ejemplo, cuando tú haces una solicitud de una obra, pues el arquitecto tiene que visar eso y hay una tasa por la obra que vas a hacer. Pero claro, cuando hablamos de la tasa turística, estamos hablando de una especie, es un impuesto, no hay una tasa. ¿Por qué? Porque la tasa de recogida de basura ya la paga el hotel, el impuesto de bienes inmuebles lo paga el hotel, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de cosas. Entonces, yo estoy hablando concretamente de la tasa turística, ¿no? Entonces, a mí me genera un poco una duda si eso realmente, yo entiendo que no es una tasa, simplemente que es un impuesto, y, y yo creo que los ayuntamientos no tienen capacidad normativa. Yo me tengo que revisar la ley de financiación de las haciendas locales, ¿no? Que es la que se establece para comprobarlo, porque claro, probablemente le pongan ese nombre de tasa para poderlo implementar, pero entiendo que si no es una tasa en sentido estricto no tiene por qué poderse poner, ¿no? Claro. Igual que tampoco se pueden poner tasas que superen el precio o el coste del servicio que se presta, ¿no? Eso es una cosa que pasó en una de nuestras islas también, de las Islas Canarias. Un ayuntamiento quiso aprovechar el boom de construcción que había para incrementar el valor de la tasa por construcciones y bueno, los tribunales se lo echaron para atrás y tuvieron que devolver un montón de dinero porque la tasa es la que es, no puedes coger y decir, como ahora hay muchas construcciones, vamos a aprovechar esto y vamos a subir las tasas para recaudar más. Que no me parece mal que el ayuntamiento recaude más, sino que en definitiva hay que ajustarse a la ley, ¿no? Que para eso está, ¿no? ¿Ustedes como asesores fiscales están en contra de los tributos porque a lo mejor pues duelen al bolsillo o porque les generan más trabajo? No, nosotros no estamos en contra de los No, bueno, tributos. a lo mejor digo, bueno, es que más tributos, más impuestos, más normativa, es para ustedes mucho más trabajo también, ¿no? Sí, claro, es más trabajo y cada vez más trabajo, más trabajo. Nos vemos bastante Claro. desbordados y nosotros lo notamos sobre todo también después del COVID. A veces nos da la sensación de que hacemos como de funcionarios, porque las administraciones, y bueno, esto es una crítica, lo es, cada vez está como más cerrada, dificulta, tienes que pedir citas o tienes que ser telemático. Claro, a la gente no le queda otra que venir a las asesorías, ¿no? Porque, bueno, y de hecho, eso sí me llamó muchísimo la atención en la época del COVID, es que hacíamos de funcionarios, porque las administraciones estaban cerradas. Claro. Estaban cerradas y nosotros atendíamos muchísima gente que no eran clientes ni nada, eran trabajadores que querían saber cómo cobraban sus salarios a través de los ERTE y demás, y un desconocimiento total. Entonces sí que nos estamos viendo cada vez más desbordados y no me parece todavía muy congruente, y con esto a lo mejor me estoy metiendo en la boca del lobo, pero que los funcionarios estén teletrabajando todavía
es algo que me llama la atención, Ya. porque es que el público necesita esa ayuda, necesita ese servicio, que el funcionario está para servir al público, ¿no? Por supuesto, nosotros somos colaboradores sociales y del Estado y hacemos todo lo posible porque se cumplan todas, pero sí que notamos cada vez más presión y más trabajos en los despachos. Eh, A mí me porque gustaría decir dos Sí, sí, para cositas acabar, porque nos respecto a quedan 2 minutos, Carlos, sí. rápidamente. La primera es que, mira, no por más normas se regula mejor las cosas, ¿no? O sea, y desgraciadamente tenemos yo digo, una diarrea legislativa, un montón de normas, un montón de normas. O sea, no por más impuestos se recauda más, o sea, hay que hacerlo bien hecho, de manera que sean correctos, tal, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Porque nos encontramos muchas veces con esa dispersión normativa y nos encontramos un impuesto, una tasa, un no sé qué, un no sé cuánto, y todo sobre lo mismo. O sea, una vez un compañero hizo un estudio sobre cuántos impuestos confluyen en una construcción de un edificio. Y eran 15. 15. Yo sinceramente creo que es una exageración, ¿no? Entonces, Claro. eso hay que tenerlo en cuenta. Y nosotros no estamos en contra de que haya nuevas figuras tributarias cuando son correctas, ¿no? Cuando son correctas, pero sí creemos que debe facilitarse el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que se debe, lo decía Luz Marina, la administración tiene que estar al servicio del ciudadano y tiene que estar abierta las 24 horas sin cita previa y sin nada. Claro, Las 24 horas no, vamos, abierta, ¿no? Y, hombre, facilitar al máximo la conectividad, pero de manera real, no solo ficticiamente, ¿no? Yo no sé si esto es una opinión, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en esa línea, ¿no? a mí sí me parecen bastante elevados los tributos. Sí me parece Claro. que en la tabla, por ejemplo, del IRPF, que va desde el 17, 18 hasta el 50, 52%, me parece, las personas tenemos que contribuir, tenemos que ayudar, tenemos que aportar, personas, empresas y demás, pero a veces es que es tremendo y la presión fiscal que se está sufriendo ahora, bueno, no es ningún secreto saber que nunca se ha recaudado tanto como en la actualidad. Y sí que sentimos presión tributaria, pero vamos, por todos lados. Es que Sí, sí, estamos Y hay una autónomos, presión, sobre todo, nos está costando sobrevivir. y hay una cosa que se llama la presión fiscal indirecta, que Mm. también es muy mala. Y la presión fiscal indirecta es cuando te obligan, por normas estatales o locales o autonómicas, ¿no? Y te obligan a presentar multitud de declaraciones, multitud de documentos, multitud de cosas. Esa presión fiscal indirecta es eso, es también gravosa, porque al final el ciudadano lo tiene que contratar y cuesta dinero, ¿no? Entonces, Claro, si tú tienes que sí. presentar una declaración informativa, si tienes que presentar un resumen anual, si tienes que presentar... Pues eso son un montón de obligaciones indirectas que tienes, que no es pagar, es presentar documentos nada más, pero no deja de ser un gasto, ¿no? Efectivamente. Y hay alguien en el gobierno que ha planteado alguna vez que eso no cuesta dinero. Digo, pues, oye, no sé cómo lo Sí, piensan, bueno. pero bueno. Bueno, sí, son planteamientos que muchas veces uno no sabe de dónde salen, pero los hacen, a lo mejor quien no sabe bien cómo va la cosa. Bueno, tenemos que terminar. 12-13 de marzo, Fuerteventura, ese foro canario sobre fiscalidad municipal, puesto en marcha por la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. Lo único es dónde encontrar información para asistir, Luz Marina. En la página web de la asociación o bien llamando a la propia asociación, pero vamos, en la página web se encuentran un amplio formulario de todos los ponentes que van a ver, que creo que son unos 7 ponentes, expertos de primer nivel. De verdad que les invito a que no se pierdan las jornadas porque van a estar muy, muy interesantes. Perfecto. Pues Carlos Talavera, portavoz de la asociación, y Luz Marina Morera también, vocal de la Junta de Gobierno de la asociación en Fuerteventura, Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. Gracias a los dos por haber explicado bien, yo creo que bien pedagógicamente, como decíamos al principio, todo lo que gira en torno a la asociación, y también a disfrutar, en la medida de lo posible, pues de esas jornadas que seguro van a ser muy, muy interesantes. Muchas gracias a los dos. Muchas Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Pues como siempre, buen rato que hemos pasado, sobre todo conociendo y profundizando, ¿no?, en algo que muchas veces se nos antoja difícil, ¿no?, de comprender, de entender, pero siempre que buscas perfiles que creo, y en el caso, por ejemplo, de hoy,
con Carlos Talavera y Luz Marina Morera, nos explican bien pues, en qué consiste, ¿no?, un impuesto municipal, por qué un tributo gira en torno a este pago, por qué a lo mejor deberíamos ser más críticos, etcétera, etcétera. Yo creo que es una buena fórmula también para no asustarnos cuando hablemos de fiscalidad, para intentar entrar en este mundo, para que cualquier cosa que esté relacionada con un numerito o un pago de un tributo, etcétera, etcétera, no nos dé pavor. Y encima, pues, con jornadas, como van a ser las de 12 y 13 de marzo, abiertas a cualquiera que quiera ir. Fuerteventura, encima, aparte del paraíso que es, pues va a tener detrás unas jornadas muy, muy, muy interesantes de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias.